Familia pobre, compra una granja en subasta. Nadie creyó en las feras que rondaban el granero. Una familia al borde del colapso. Un apartamento oscuro y húmedo en un barrio pobre de Córdoba. Una granja abandonada vendida casi por nada. Un galpón cerrado que nadie se atrevía a abrir. Y gritos aterradores resonando en la noche. Lo que la familia Ramírez descubrió en esa propiedad cambió su vida para siempre, pero casi les costó todo lo que tenían, incluso su propia vida. ¿Alguna vez te has sentido acorralado por la vida? ¿Has tomado una decisión desesperada pensando que era tu última oportunidad? La historia que estás a punto de escuchar habla de valor, desesperación y de un descubrimiento que nadie habría podido imaginar. Antes de comenzar, déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando esta historia. Me encanta saber de dónde nos siguen. Aprovechen para suscribirse al canal Misterios del Campo, activando la campanita y dejando su like, porque esta historia los capturará hasta el final. Aquí vivía la familia Ramírez, Juan, Clara y sus 3 hijos, Mateo, Sofía y el pequeño Lucas. Paredes que resumaban humedad, ventanas que dejaban pasar el frío intenso del invierno en Córdoba y un silencio pesado que apenas escondía la angustia diaria. Juan Ramírez había trabajado 15 años como obrero en una fábrica metalúrgica en la zona industrial del sur de Córdoba. 15 años de lealtad, noches sin dormir, manos callosas y espalda encorvada. Pero en 2023, la fábrica cerró sus puertas. De un día para otro, Juan quedó sin empleo, sin esperanzas, con una familia que alimentar y facturas acumulándose como nubes negras antes de la tormenta. Clara, su esposa, hacía trabajos temporales, limpieza en edificios del barrio centro, cuidado de niños para familias acomodadas de la zona norte, cualquier cosa para traer unas monedas a casa. Pero nunca era suficiente. Los niños crecían, y sus necesidades también. Mateo, el mayor de 14 años, vestía ropa aún pequeña. Sofía, de 11, ocultaba la vergüenza de no tener las mismas cosas que sus compañeras de clase. Y Lucas, el más pequeño de 7, preguntaba por qué ya no había carne en su plato. Las deudas se acumulaban. La renta estaba atrasada 3 meses. La electricidad amenazaba con ser cortada. Juan buscaba trabajo todos los días, tocaba todas las puertas, pero siempre le decían lo mismo. Lo siento, no estamos contratando. La desesperación se instalaba en aquel pequeño departamento como un invitado permanente y silencioso. Una noche de noviembre, mientras la lluvia golpeaba los vidrios agrietados, Clara revisaba los avisos en su viejo celular. Fue entonces cuando encontró algo inusual, una subasta de propiedades rurales abandonadas organizada por la Gobernación de Córdoba. Granjas, tierras, edificios olvidados vendidos casi gratis para reactivar la economía rural. «Juan, ven a ver esto», susurró con la voz temblante por una emoción que no se atrevía a nombrar. La esperanza. Juan se acercó, leyó el anuncio y su corazón se apretó. Una granja en las sierras de Córdoba, puesta a precio inicial de solo $8,000. Tenían exactamente $9,300 ahorrados, guardados en una vieja caja de galletas, fruto de 10 años de sacrificios. Era su única reserva, su último salvavidas. «Es una locura», dijo Juan, pero su voz carecía de convicción. «Quizás sea nuestra última oportunidad», respondió Clara, con los ojos brillando de una determinación feroz. Los días siguientes fueron una tortura mental. Juan pasaba horas calculando y recalculando. $8,000 por la granja, más impuestos, gastos de notaría, mudanza. Apenas les quedaría para sobrevivir los primeros meses. ¿Y si no había trabajo allí? ¿Y si la granja estaba en ruinas totales? ¿Y si todo esto era solo una trampa, una ilusión más en su ya rota vida? Pero Clara veía algo más en esa oportunidad. Veía un jardín donde los niños podrían jugar libremente, aire puro lejos de la contaminación de Villa Carlos Paz,
quizás incluso la posibilidad de cultivar sus propios vegetales y criar algunas gallinas. Una vida sencilla, pero digna. «No tenemos nada que perder aquí», dijo una noche apretando la mano de Juan. «Al menos allá podremos tener un techo que nos pertenezca. Nadie podrá echarnos». Esa noche, acostados en su estrecha cama, Juan y Clara tomaron la decisión más arriesgada de sus vidas. Apostarían todo. Irían a esa subasta, y lo que les esperaba allí cambiaría sus vidas de manera que ninguno podría imaginar. El día de la subasta llegó como un veredicto. Una fría mañana de diciembre, el cielo sobre Córdoba estaba gris metálico, casi amenazante. Juan y Clara tomaron el tranvía hacia la gobernación, ubicada en el centro, con sus $9,300 en efectivo, escondidos en un viejo bolso de cuero que Juan apretaba contra el pecho como si llevara su última chispa de esperanza. La sala de subastas era austera, con paredes beige y neones que zumbaban débilmente en el techo. Unas 30 personas estaban presentes, algunas en traje y corbata, otras con ropa de trabajo gastada como Juan. La atmósfera era tensa, eléctrica. Cada uno estaba allí por la misma razón: encontrar una oportunidad, un nuevo comienzo, quizás un milagro. El subastador, un hombre canoso, con gafas gruesas, comenzó a presentar las propiedades una por una. Terrenos agrícolas en la zona de Tras la Sierra, un galpón derruido cerca de Altagracia, una antigua casa de campo en las sierras de Córdoba. Las pujas subían rápido, superando con creces los medios de la familia Ramírez. Entonces llegó el lote número 17, la granja en las sierras. Propiedad ubicada en San Miguel de las Sierras, aproximadamente 4 hectáreas, casa principal, galpón y varias dependencias. Precio base, $8,000, anunció el subastador con voz monótona. Un murmullo recorrió la sala. Clara sintió acelerarse el corazón. Juan se enderezó en la silla listo para levantar la mano. Pero algo extraño pasó. Nadie pujaba. Las miradas se desviaban. Se escuchaban susurros nerviosos. $8,000, ¿alguien?, repitió el subastador, visiblemente sorprendido por el silencio. Un hombre al fondo, unos 50 años, con chaqueta de pana, levantó tímidamente la mano, pero luego, tras intercambiar una mirada con su vecino, la bajó abruptamente como si hubiera tocado una brasa. «Hay un problema con esta propiedad», susurró una mujer sentada frente a los Ramírez a su acompañante. «Dicen que el dueño anterior desapareció en circunstancias extrañas. Y también están esos ruidos de noche». «¿Qué ruidos?», preguntó su acompañante en voz baja. «Aullidos, gruñidos. Los vecinos dicen que pasa algo anormal ahí». Clara lanzó una mirada preocupada a Juan, pero él, con la mandíbula apretada, levantó la mano con decisión. $8,000, dijo con voz firme. El subastador lo miró con una mezcla de alivio y pena. $8,000 para el señor. Una vez, 2 veces, el silencio en la sala era ensordecedor. Nadie más pujaba. «¡Adjudicado! ¡Vendido por $8,000 al señor Ramírez!». El martillo cayó, sellando su destino. Los trámites se realizaron rápido, demasiado rápido, pensó Clara, como si todos tuvieran prisa por deshacerse de la propiedad. Al salir de la gobernación con las llaves y los documentos de propiedad, Juan y Clara se cruzaron con el notario encargado, el maestro Bermúdez, un hombre corpulento de rostro rojo. «Felicidades por su adquisición», dijo con un tono extraño, carente de entusiasmo. «Debo advertirles que la propiedad se vende tal cual está. El anterior dueño, don Gerardo Fontana, desapareció hace 2 años. La propiedad fue embargada por deudas impagas». «¿Desapareció?», repitió Clara sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Sí, nunca lo encontraron. La policía archivó el caso por falta de pruebas, pero seguro que todo eso es pura coincidencia». El tono del notario sugería exactamente lo contrario. Una semana después, en una típica tarde brumosa de la región, la familia Ramírez llegó finalmente a su nueva propiedad.
El camino de tierra sinuoso que llevaba a la granja serpenteaba entre viejos robles, cuyas ramas desnudas arañaban el cielo gris. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. La casa apareció de repente, emergiendo de la niebla como un fantasma. Era una construcción de piedra de 2 pisos, con persianas verdes descoloridas y un techo de tejas rojas, algunas faltantes. La fachada estaba cubierta de hiedra salvaje que trepaba hasta las ventanas del primer piso. A pesar del estado de abandono, había algo sólido y auténtico en esa construcción que debía tener al menos 2 siglos. «Papá, mira allá», exclamó Lucas, señalando hacia el fondo de la propiedad. Un gran galpón de chapa ondulada se erguía a unos 50 metros de la casa principal, parcialmente oculto por arbustos y pastos altos. Sus puertas metálicas estaban cerradas con enormes candados oxidados, y tablas de madera clavadas cruzadas sumaban una capa extra de seguridad o de encierro. «¿Qué podrá haber ahí dentro?», preguntó Mateo fascinado. Juan se acercó lentamente al galpón, Clara y los niños a sus talones. Cuanto más se acercaban, más una sensación extraña los invadía. Un olor acre, casi animal, flotaba en el aire. Y de pronto, justo cuando Juan puso su mano en el candado frío, un sonido resonó desde dentro, un gruñido sordo, profundo, gutural. Después el silencio volvió, más aterrador que el ruido mismo. Juan retiró bruscamente la mano del candado como si se hubiera quemado. Clara atrapó instintivamente a Lucas y Sofía, tirándolos hacia atrás. Mateo, el mayor, quedó paralizado, con los ojos fijos en las puertas metálicas del galpón. «¿Qué fue eso?», murmuró Clara, con la voz apenas audible. «No lo sé», respondió Juan, con el corazón latiendo acelerado. «Tal vez un animal salvaje que se refugió ahí, un jabalí o quizás un zorro». Pero incluso al decir esas palabras, sabía que ese sonido no era de un jabalí ni de un zorro. Era algo más grande, más peligroso. Los primeros días en la granja fueron extraños. La casa misma estaba en mejor estado de lo esperado. Las paredes eran sólidas, la electricidad aún funcionaba, y había hasta una vieja estufa de leña en la cocina que, una vez limpia, calentaba agradablemente las habitaciones. Clara se esforzaba por hacer el lugar habitable, limpiando el polvo acumulado y arreglando los pocos muebles que dejó el dueño anterior. Pero el galpón seguía ahí, amenazante, como una presencia que se negaba a ser ignorada. La primera noche fue la más difícil. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras toda la familia dormía profundamente después de un agotador día de mudanza y limpieza, un ruido despertó a Juan sobresaltado. Un rugido. No un gruñido esta vez, sino un verdadero rugido que pareció hacer temblar las ventanas del cuarto. Clara se incorporó en la cama, aterrada. «Dios mío, Juan, ¿qué es eso?». Otros sonidos siguieron, golpes sordos contra el metal, como si algo gigantesco chocara contra las paredes del galpón. Luego, rascaduras, arañazos que rompían la calma nocturna. Los niños corrieron al cuarto de sus padres, Lucas llorando, Sofía temblando. Hasta Mateo parecía asustado. «Papá, hay monstruos afuera», sollozó Lucas. Juan se levantó, se puso la chaqueta y tomó la linterna. «Quédense aquí. Voy a ver qué pasa». «¡No!», gritó Clara. «No vayas, por favor». Pero Juan ya estaba en la puerta. Tenía que saber. Tenía que entender qué se escondía dentro de ese galpón, o el miedo los consumiría a todos. Afuera, el aire era helado, y la luna casi llena bañaba la propiedad con una luz plateada y fantasmal. Juan avanzó lentamente hacia el galpón. Su linterna barría la oscuridad. Los sonidos se habían detenido, como si lo que estaba adentro supiera que él se acercaba. Se detuvo a unos metros del edificio. El haz de luz iluminó las puertas metálicas, los candados, las tablas clavadas. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Entre las tablas, a través de las grietas del metal oxidado, 2 ojos brillaban en la oscuridad,
ojos amarillos, enormes, salvajes, y lo miraban fijamente. Juan retrocedió un paso, luego dos. Después se dio la vuelta y corrió hacia la casa como nunca había corrido en su vida. A la mañana siguiente, exhausto y sacudido, Juan decidió hablar con los vecinos. Fue a la granja más cercana, a aproximadamente 1 kilómetro, donde vivía un anciano llamado Marcelo Girard. Marcelo era un campesino retirado, con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol, manos nudosas y ojos penetrantes. «Ah, ustedes son los nuevos dueños de la granja Fontana», dijo Marcelo al abrir la puerta, con una mirada que mezclaba curiosidad y algo parecido a la lástima. «Sí, quería hablarle del galpón. Algo pasa ahí dentro. Ruidos en la noche, rugidos». El rostro de Marcelo se cerró de inmediato. «Ese galpón no deben abrirlo. Nunca. ¿Me escuchan? Nunca. ¿Pero por qué? ¿Qué hay dentro?» Marcelo dudó. Luego suspiró profundamente. Gerardo Fontana, el antiguo dueño, era un hombre extraño. Viajaba mucho, desaparecía por meses, y cuando volvía, traía cosas que no deberían estar aquí. ¿Qué tipo de cosas? Bestias salvajes. Se escuchaban rugidos por la noche, gritos que no parecían de nada conocido por aquí. Nadie se atrevía a acercarse, y un día Gerardo desapareció. Algunos dicen que fue devorado por sus propias criaturas, otros que escapó para evitar la justicia, pero el galpón sigue ahí, y lo que está dentro también. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Hay que avisar a las autoridades, a la policía, a los bomberos». Marcelo negó con la cabeza. «Ya lo hicimos. Vinieron, miraron, pero sin orden de allanamiento, sin pruebas concretas no pueden hacer nada. Y honestamente, nadie quiere abrir esa puerta y descubrir qué hay detrás. Mi consejo, dejen ese galpón en paz, vivan como si no existiera». Pero ¿cómo podía vivir sabiendo que a 50 metros de su casa, a 50 metros de sus niños dormidos, algo peligroso, quizá mortal, estaba encerrado? Las noches siguientes fueron una pesadilla. Los rugidos continuaban, a veces acompañados de gemidos que casi parecían llantos. Clara ya no podía dormir. Los niños tenían pesadillas. Sofía se negaba a salir de la casa después del atardecer. Lucas dibujaba criaturas terribles con ojos amarillos y garras afiladas. «Tenemos que irnos», dijo Clara una noche con lágrimas en los ojos. «Cometimos un terrible error. Vendamos esta propiedad, volvamos a Córdoba, cualquier cosa antes que quedarnos aquí». Juan la tomó en sus brazos. Sabía que ella tenía razón, pero no tenían dinero, ni opciones. Esa granja era todo lo que poseían. «Déjame un día más», dijo él, «un día para encontrar una solución». Al día siguiente, Juan fue al ayuntamiento de San Miguel de las Sierras. Pidió consultar los archivos sobre Gerardo Fontana y su propiedad. Tras horas de búsqueda, una empleada le entregó un expediente polvoriento. Dentro, Juan encontró documentos inquietantes, facturas de una empresa de transporte exótica, certificados veterinarios para animales cuyos nombres científicos le eran desconocidos, y una carta. Una carta escrita con mano temblorosa por Gerardo Fontana, fechada pocos días antes de su desaparición. «No puedo seguir. Lo que hice es imperdonable. Estas criaturas no merecen este destino. Si alguien encuentra esta carta, por favor, libérenlas o denles una muerte digna. No las dejen morir de hambre en la oscuridad». Juan dobló la carta con las manos levemente temblorosas. Ahora sabía lo que debía hacer. No podía huir, no podía ignorar. Esas criaturas, cualquiera que fueran, estaban vivas y sufrían. Juan regresó a la granja con el corazón pesado, la carta de Gerardo Fontana doblada en el bolsillo como una carga que ya no podía ignorar. Clara lo esperaba en el umbral, con los brazos cruzados y el rostro marcado por la preocupación y la falta de sueño. «¿Y bien?», preguntó antes que él bajara de la vieja camioneta usada que habían comprado.
Juan le tendió la carta sin decir palabra. Clara la leyó y sus ojos se abrieron mientras avanzaba. Cuando terminó, levantó la vista hacia su marido con una expresión de horror mezclada con incredulidad. Animales salvajes, encerrados ahí dentro desde hace 2 años. Juan, eso es imposible. Ya se habrían muerto de hambre hace tiempo. A menos que alguien los esté alimentando aún, respondió Juan, con un pensamiento inquietante germinando en su mente. Marcelo, el vecino, sabe más de lo que quiere admitir. Quizás, esa noche, tras acostar a los niños, Juan tomó una decisión. Tenía que abrir ese galpón. Tenía que saber, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, testigos, alguien que pudiera llamar a las autoridades si las cosas salían mal. A la mañana siguiente contactó con la policía de San Miguel de las Sierras. Un joven oficial llamado Tomás Méndez llegó a la granja temprano en la tarde, acompañado de un colega mayor, el sargento Mayor Duarte. «Señor Ramírez, recibimos su llamada sobre animales potencialmente peligrosos en su propiedad», dijo Méndez al bajarse del auto. Juan les contó todo: los ruidos nocturnos, la carta de Fontana, las advertencias de Marcelo Girard. Los 2 oficiales intercambiaron una mirada de comprensión. «Estamos al tanto de este caso», admitió Duarte, el oficial mayor. «Hace 2 años, cuando Fontana desapareció, en efecto escuchamos rumores sobre animales exóticos, pero sin pruebas tangibles, sin denuncia formal, no podíamos intervenir, y nadie, absolutamente nadie, quería abrir ese galpón. Bueno, ahora es mi propiedad», dijo Juan con una determinación que no sabía tener, «y tengo derecho a saber qué hay adentro, pero necesito que estén presentes, por la seguridad de mi familia». Los oficiales asintieron. Méndez regresó a su camioneta y sacó un cortacadenas profesional. «Muy bien, vamos». El pequeño grupo se dirigió hacia el galpón. Juan, los 2 oficiales y Clara, quien insistió en acompañarlos a pesar de su miedo. Los niños quedaron dentro de la casa bajo la vigilancia de una vecina que Clara había llamado de urgencia. Al acercarse al edificio, el olor se intensificó. Un olor a fiera, a carne, a encierro. Los oficiales desenfundaron sus armas por precaución. Juan sintió un nudo en la garganta. «Quédense detrás de nosotros», ordenó Duarte. Méndez se acercó al primer candado con el cortacadenas. El metal oxidado cedió con un crujido siniestro. Luego el segundo, luego el tercero. Cada vez el silencio dentro del galpón parecía volverse más denso, como si lo que estuviera allí contuviera la respiración. Finalmente, Duarte agarró la manija de la puerta metálica. Miró a Juan por última vez. «¿Está seguro?». Juan asintió, incapaz de hablar. Duarte abrió la puerta. Chirrió sobre sus goznes oxidados, abriéndose lentamente, revelando primero una oscuridad total. Luego, a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, una visión que los dejó paralizados. Jaulas. Decenas de jaulas de diferentes tamaños, algunas tan grandes como cuartos, otras más pequeñas, y dentro de ellas, siluetas. Formas masivas que se movían lentamente en las sombras. Juan apuntó su linterna a la primera jaula. 2 ojos amarillos le devolvieron la mirada. Entonces un rugido desgarró el aire, tan poderoso que Juan retrocedió varios pasos. No era un rugido de ira, sino de dolor, desesperación, de una criatura que había perdido toda esperanza. La luz reveló finalmente a la criatura. Un león. Un magnífico león macho, melena enmarañada y sucia, cuerpo demacrado, costillas visibles bajo la piel. Sus ojos, otrora orgullosos, ahora llenos de una tristeza infinita. «Dios mío», murmuró Clara, cubriéndose la boca con la mano. Pero no era todo. Juan movió la linterna hacia las otras jaulas. Un tigre de Bengala, sus rayas naranjas casi invisibles bajo la suciedad. Un oso pardo, encorvado en un rincón, pelaje opaco y ralo. Lobos, 2 linces, incluso un leopardo de las nieves, cuyo pelaje antaño inmaculado estaba ahora gris por la suciedad.
todos en un estado lamentable, todos hambrientos, todos enfermos, todos prisioneros. Esto es un tráfico de animales salvajes, dijo Méndez con la voz temblorosa. Hay que llamar inmediatamente a la Brigada de Protección de la Fauna y a los veterinarios. Es una urgencia absoluta. Duarte ya estaba al teléfono, hablando rápido, dando la dirección, describiendo la situación. Juan se acercó a la jaula del león. El animal lo miraba, y en sus ojos Juan creyó ver algo que jamás habría imaginado en una bestia salvaje, un llamado de ayuda, una súplica silenciosa. ¿Cómo pudo hacer esto?, murmuró Clara con lágrimas bajando por sus mejillas. ¿Cómo se puede hacer esto a seres vivos? El tráfico de animales exóticos es uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo, explicó Duarte mientras guardaba el teléfono. Fontana debía estar involucrado en una red internacional. Capturaba o compraba esos animales, probablemente para revenderlos a coleccionistas privados, zoológicos clandestinos, circos sin escrúpulos. ¿Pero por qué los dejó aquí?, preguntó Juan. Quizás tuvo miedo, sugirió Méndez. Tal vez las autoridades se estaban acercando, o quizás simplemente tuvo un momento de conciencia, como sugiere su carta. En todo caso, los abandonó aquí, condenados a morir lentamente. Pero aún están vivos, notó Clara. Después de 2 años. ¿Cómo es posible? Fue entonces que Juan notó algo. En un rincón del galpón, sacos de comida para animales, vacíos en su mayoría, pero algunos todavía llenos, bebederos, algunos vacíos, otros recién llenados. Un sistema rudimentario de alimentación automática, conectado a un depósito de agua. Instaló un sistema, dijo Juan. Un sistema para mantenerlos vivos, lo justo para que no murieran, pero no lo suficiente para que realmente vivieran. La crueldad de ese hallazgo era abrumadora. Fontana no tuvo el valor de liberarlos, ni siquiera de darles una muerte rápida. Los condenó a una existencia de sufrimiento prolongado. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Camiones llegaron desde Córdoba, desde la gobernación, incluso desde Buenos Aires. Veterinarios especializados en fauna salvaje, representantes del Ministerio de Ambiente, miembros de organizaciones de protección animal. La pequeña granja de las sierras se transformó en un centro de operaciones de emergencia. Los veterinarios examinaron a los animales uno por uno. El diagnóstico fue abrumador. Desnutrición severa, deshidratación, múltiples infecciones, trastornos psicológicos por el confinamiento prolongado. Algunos animales estaban en un estado tan crítico que se hablaba de eutanasia. No, se opuso firmemente Juan cuando escuchó esa sugerencia. No a la eutanasia. No si aún pueden salvarse. Estas criaturas han sufrido suficiente. Denles una oportunidad, una verdadera oportunidad. El veterinario jefe, el doctor Rosales, un hombre de cabello blanco y mirada bondadosa, puso una mano en el hombro de Juan. Señor Ramírez, entiendo su sentimiento, pero salvar estos animales costará decenas de miles de dólares. Los cuidados veterinarios, el transporte a santuarios adecuados, la rehabilitación, y usted no tiene ninguna obligación legal. Esta situación no es culpa suya. Juan miró a Clara. Tenía los ojos rojos por haber llorado, pero en su mirada vio la misma determinación. Compramos esta propiedad con nuestros últimos ahorros, dijo Juan. Ya no tenemos nada. Pero no podemos abandonarlos, no ahora, no después de todo lo que han soportado. Tiene que haber algo que podamos hacer, añadió Clara. Asociaciones, donaciones, algo. El doctor Rosales sonrió suavemente. Su compasión les honra. Permítanme hacer algunas llamadas. Existen organizaciones que podrían ayudar, y su historia podría tocar corazones y movilizar recursos. Caía la noche sobre las sierras. Los reflectores instalados por el equipo de rescate iluminaban el galpón con una luz cruda. Los animales, por primera vez en años, veían esperanza en los ojos de los humanos que los rodeaban. Y Juan Ramírez,
El obrero desempleado que arriesgó todo en una apuesta desesperada estaba en medio de ese caos organizado, dándose cuenta de que su vida había tomado un giro que nunca podría haber imaginado. La historia de la familia Ramírez y los animales salvajes de San Miguel de las Sierras se difundió rápidamente como un reguero de pólvora. En pocos días, los medios nacionales se hicieron eco del caso. Periodistas llegaron desde toda la Argentina, transformando la tranquila granja en un circo mediático. Pero esta vez era un circo al servicio de una causa justa. El doctor Rosales tenía razón. La historia tocó corazones. Una asociación de protección de fauna salvaje con sede en Córdoba lanzó una campaña de financiamiento colectivo que en menos de una semana recaudó más de $150.000. Llegaron donaciones de todo el mundo: Argentina, Brasil, Chile, incluso Estados Unidos y Japón. Celebridades compartían la historia en redes sociales. Niños enviaban sus ahorros en sobres decorados con dibujos de animales. «Tenemos suficiente para cubrir todo», anunció el doctor Rosales a Juan y Clara, con una luz de emoción en sus ojos. Los cuidados veterinarios, el transporte, incluso la creación de un fondo permanente para su seguimiento a largo plazo. Pero lo más increíble estaba por venir. Una semana después del descubrimiento, mientras los animales recibían cuidados intensivos en instalaciones temporales acondicionadas en la propiedad, una delegación oficial llegó a la granja. El prefecto de la provincia en persona, acompañado de representantes del Ministerio de Ambiente y de varias organizaciones internacionales de protección animal. «Señor y señora Ramírez», comenzó el prefecto, un hombre distinguido con canas en las sienes. Su valentía y compasión han revelado una de las redes de tráfico de animales salvajes más importantes jamás descubiertas en Argentina. Gracias a ustedes, se ha iniciado una investigación internacional. Ya hay varias detenciones. Solo hicimos lo correcto, respondió humildemente Juan. «Exacto», continuó el prefecto. «Por eso queremos hacerles una propuesta. Su propiedad está idealmente ubicada, lo suficientemente aislada pero accesible. Nos gustaría convertirla en un santuario oficial para animales salvajes incautados, un centro de rehabilitación y educación. Con su consentimiento, por supuesto». Clara y Juan se miraron incrédulos. «¿Quiere decir convertir nuestra granja en un santuario?», preguntó Clara. «Exactamente. El Estado financiaría la construcción de las infraestructuras necesarias, proveeríamos el personal calificado, y ustedes, si aceptan, podrían ser los guardianes oficiales del santuario. Un empleo estable, una vivienda, una misión. Sus hijos crecerían en un lugar único, aprendiendo el respeto por la naturaleza y los seres vivos». Juan sintió que se le humedecían los ojos. Apenas unos meses atrás, era un desempleado desesperado en un apartamento miserable de Villa Carlos Paz. Y ahora le ofrecían no solo un futuro, sino un propósito, una razón para levantarse cada mañana. «Aceptamos», dijo con la voz temblorosa de emoción. «Claro que aceptamos». Los meses siguientes fueron una transformación milagrosa. Equipos de construcción trabajaron día y noche para erigir corrales espaciosos y seguros, adaptados a cada especie. Veterinarios especializados se establecieron en el lugar. Se construyó un centro de visitantes con salas de conferencias para educación ambiental. Y los animales, poco a poco, comenzaron a sanar. El león, que los niños Ramírez habían apodado Simba, recuperó peso y vitalidad. Su melena volvió a ser espesa y brillante. Aunque nunca podría volver a la naturaleza, su nuevo corral de 2 hectáreas, con rocas para trepar, zonas sombreadas y un estanque con agua fresca, era un paraíso comparado con su jaula de tortura. El tigre de Bengala, llamado Raja, aprendió nuevamente a jugar, a cazar juguetes, a rugir con orgullo.
El oso pardo, Baltazar, redescubrió el placer de revolcarse en la hierba fresca y pescar en un estanque especialmente acondicionado para él. Cada animal tenía su historia, su personalidad, su renacer. Juan, por su parte, siguió una formación intensiva en cuidado animal y gestión de santuarios. Clara se convirtió en responsable de comunicación y educación, organizando visitas escolares, conferencias y sensibilizando al público sobre los peligros del tráfico de fauna silvestre. Los niños prosperaron. Mateo, apasionado, decidió convertirse en veterinario especializado en fauna silvestre. Sofía desarrolló un talento increíble para la fotografía animal, y sus imágenes de los residentes del santuario protagonizaron portadas en revistas especializadas. Y el pequeño Lucas, que al principio tenía tanto miedo, se convirtió en el mejor amigo de todos los animales, pasando horas hablándoles y leyéndoles cuentos a través de las rejas. Un año después de la apertura del galpón, el santuario abrió oficialmente sus puertas al público. Más de 2000 personas acudieron ese primer día, maravilladas por las historias de resiliencia y segundas oportunidades. Durante la ceremonia de inauguración, Juan fue invitado a tomar la palabra. De pie frente a la multitud, su familia a su lado, miró los amplios recintos donde los animales salvajes, antes condenados, ahora vivían con dignidad. Hace un año, comenzó, con la voz cargada de emoción. Éramos una familia rota, sin esperanza, sin futuro. Compramos esta granja por desesperación, como una última apuesta contra el destino, y lo que encontramos aquí nos cambió para siempre. Hizo una pausa, mirando a Clara y luego a sus hijos. Estos animales nos enseñaron algo fundamental, que incluso en las situaciones más oscuras, incluso después del peor sufrimiento, la vida puede seguir. La esperanza puede renacer, y a veces salvar a los demás es también salvarse a uno mismo. La multitud aplaudió, pero Juan no había terminado. Este santuario ahora tiene un nombre, la esperanza de las sierras, porque eso es exactamente lo que representa, la esperanza para estas maravillosas criaturas que tanto sufrieron, la esperanza para todos los que aún creen en un mundo más justo, más compasivo, y la esperanza para mi familia, que aquí encontró no solo un techo, sino un hogar, una misión, una razón de ser. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre las sierras, Juan se paró frente al recinto de Simba. El gran león se acercó a la cerca, sus ojos dorados, fijando a Juan con lo que parecía reconocimiento. Juan posó suavemente su mano sobre la reja, y Simba, a su manera, hizo lo mismo, su enorme pata casi tocando la de Juan a través del enrejado. «Gracias», murmuró Juan, sin saber si hablaba al animal o a la vida misma. Detrás de él, Clara se unió, rodeando su cintura con el brazo. Los niños llegaron a su vez, Lucas brincando de emoción, Sofía con su cámara, Mateo con su cuaderno lleno de notas científicas. Juntos, la familia Ramírez observó el atardecer teñir el cielo de rosa y oro. En los recintos a su alrededor, los animales se acomodaban para la noche, seguros, alimentados, cuidados, finalmente libres de su pesadilla. La historia pudo haber terminado trágicamente. Una familia arruinada, animales condenados, una propiedad maldita, pero a veces la vida escribe historias diferentes, historias donde el valor de unos pocos puede cambiar el destino de muchos, historias donde la compasión vence a la crueldad, historias donde, contra toda expectativa, la esperanza renace de las cenizas de la desesperación. Y esta historia, la historia de la familia Ramírez y las bestias salvajes de las sierras, fue una de esas raras y preciosas historias que recuerdan que la humanidad, a pesar de todas sus fallas, también es capaz de lo mejor. ¿Y ustedes
¿Qué habrían hecho en el lugar de la familia Ramírez? ¿Habrían tenido el valor de abrir ese galpón? ¿Habrían arriesgado todo lo que tenían para salvar a esas criaturas inocentes? Cuéntenme en los comentarios qué parte de esta historia les tocó más. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad. No olviden suscribirse al canal Misterios del Campo, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguna historia increíble como esta. Y miren, la próxima historia que tengo preparada para ustedes es todavía más sorprendente. Hagan clic en el video que aparece en su pantalla ahora mismo. Les aseguro que no se arrepentirán. ¡Hasta la próxima!